medicine, law, business, engineering. These are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. Las películas Coming of Age reflejan la transición amarga entre la niñez o la adolescencia y la adultez. Estas películas se centran en el desarrollo psicológico y emocional de sus personajes principales, normalmente haciendo énfasis en la creación de su identidad. Pero, ¿qué pasa cuando quien deberías ser y quien eres no son la misma persona? ¿Qué pasa cuando estás limitado por tu entorno? ¿Quién o qué te puede salvar? Para muchos, es el arte. Hoy quiero centrarme en alguna de mis películas favoritas para analizar cómo el arte funciona como salvación en el Coming of Age. Dead Poets Society, Sing Street y Little Women son películas con protagonistas jóvenes que están aprendiendo a ser ellos mismos en un contexto que los limita y los condiciona. En estas películas, el arte se representa como la salvación de los protagonistas, ya que les permite crear un sentido de identidad frente a las restricciones familiares, sociales e institucionales que los rodean. Empecemos hablando de Little Women, donde su protagonista, Jo March, escribe porque es su manera de ser en un mundo que espera que sea alguien que no es. A través de la escritura organiza sus pensamientos, crea historias y procesa sus emociones, de manera que crea su propia identidad palabra a palabra. Sus escritos reflejan su vida. Invitations, scoldings, and even puppies. It's all about us. It is. Al escribir, Jo deja de ser únicamente una hija o una hermana, se convierte en Jo. Sing Street es una película donde ocurre algo parecido. Nuestro personaje principal, Connor, un niño de unos 15 años sufriendo grandes cambios en su vida, no tiene claro dónde encaja. Una mañana sus padres le dicen que se tiene que cambiar de colegio para ahorrar dinero. Luego descubre que sus padres se van a separar. Y luego ve a una chica que no había visto nunca y se enamora de ella. Y en medio de todo el caos, la música aparece casi de repente. Empieza con su hermano mayor enseñándole un par de videos musicales y a la mañana siguiente ya está escribiendo canciones para la chica que le gusta con su nuevo grupo. A través de los videos musicales que Connor graba con su grupo, podemos ver cómo poco a poco la música lo anima a experimentar con distintas facetas de sí mismo. Cambia su forma de vestir, se pinta el pelo, se vuelve un poco más extravagante. Y cada cambio va acompañado de una canción. Todo esto lo hace con el propósito de, quizás inconscientemente, responder a una sola pregunta: ¿quién soy? Ahora pasamos a un caso un poco más trágico, el de Neil Perry en Dead Poets Society. Al principio de la película vemos que la identidad de Neil está basada en lo que su padre y sus profesores quieren que sea. Si le preguntan sobre su futuro, dice que va a ser médico. Sin embargo, un día, inspirado, decide probar algo nuevo: el teatro. A través del teatro, Neil descubre una parte de sí mismo que había permanecido oculta bajo las expectativas sociales. Cuando se sube al escenario, deja de interpretar el papel que otros han escrito para él y por primera vez empieza a interpretar el suyo propio. Estos tres personajes tienen algo en común, y es que son adolescentes descubriéndose a sí mismos. El mundo a su alrededor parece tener una opinión sobre quiénes son o quiénes deberían ser, y aún así ellos utilizan el arte como un lenguaje para entenderse a sí mismos y el mundo en el que viven. Los protagonistas de estas películas viven rodeados de estructuras que intentan moldearlos y decirles que está bien y que no, como he mencionado antes. Sin embargo, estos personajes usan el arte para defender su identidad frente a los límites que les pone la sociedad. En Little Women, las historias de Jo desafían las limitaciones impuestas a las mujeres de su época. De hecho, es una de las primeras cosas que vemos en la película. Se nos muestra una conversación en la que Jo se niega a casar a su protagonista, lo cual ya sienta las bases para uno de los conflictos principales de la película. Durante toda la película, Jo no quiere que su vida se reduzca al matrimonio, o a ser callada o elegante, o a seguir unas pautas predeterminadas. Me parece muy importante que Jo no quiera casar a su protagonista, ni matarla, porque no solo es un reflejo de su propia vida y sus sentimientos, sino que es un acto de reivindicación ante una sociedad en la que la mujer no era nada sin un hombre. And if the main character is a girl, make sure she's married by the end. Or dead, either way. En Dead Poets Society, la poesía, encarnada principalmente en Keating, desafía directamente la estructura de la Academia Welton. Desde un primer momento se nos hace entender que la academia valora la disciplina, el prestigio y la obediencia. El arte, por otro lado, solo debe ser estudiado de manera técnica, no artística, porque si no, los alumnos recuerdan que también existe la emoción y la pasión
y según la ideología de Welton, los jóvenes se acaban desviando. Por eso, cada reunión de la Sociedad de los Poetas Muertos es una rebelión silenciosa ante un sistema con el que no están de acuerdo. En el caso de Neil, el teatro es una rebelión directa contra su padre, quien forma parte de este mismo sistema opresivo. Y por último, en Sing Street, desde un principio Connor tiene muy claro que no dejará que los problemas familiares le arruinen la vida, ni permitirá que su escuela le impida ser quien es, ni que la crisis económica de su país le evite formar un futuro que se merece. Hay muchos ejemplos de rebelión a lo largo de la película, pero creo que el más evidente es una de mis canciones favoritas, Brown Shoes. So who the hell are you to tell me what to do? You wear a dress and tell me not to wear brown shoes. El director de su escuela le dice a Connor que no puede llevar zapatos marrones. Connor le dice que no tiene dinero para comprar unos negros. Al director le da igual y Connor tiene que pintar sus zapatos de negro con pintura de la clase de arte. No lo hace necesariamente por conformismo, sino por supervivencia. Luego, el director ve a Connor maquillado y con el pelo pintado, y lo obliga muy violentamente a lavarse la cara y ser un hombre de Dios. Y de nuevo, por supervivencia, Connor deja de maquillarse en la escuela. Sin embargo, en su concierto final le dedica una canción al director, burlándose de él y el sistema del que forma parte. La música y su banda no cambian inmediatamente las circunstancias de Connor, es decir, no le dan popularidad ni dinero, pero le permiten actuar en lugar de quedarse callado. Y otro patrón de estas películas es que el arte incomoda a los poderosos, porque la capacidad individual de expresarse conlleva la capacidad de cuestionar tus alrededores y rebelarte contra ellos. Thank you, Aunt March, for your employment and your many kindnesses, but I intend to make my own way in the world. La escritora estadounidense Maggie Nelson escribe en su libro The Art of Cruelty que para formular respuestas a nuestro mundo debemos reservarnos el derecho a huir, escapar o desvincularnos de él. Creo que a menudo se ve al escapismo como un término negativo, como si obligatoriamente escapar significara evadir por completo tu realidad. Sin embargo, en momentos difíciles y ruidosos, donde mires a donde mires hay malas noticias, el arte te permite tener un pequeño rincón donde poder respirar libremente. Y en el Coming of Age este tópico es sumamente frecuente. Las palabras de Joe en Little Women le otorgan una puerta hacia un mundo que va más allá de las limitaciones de su alrededor. Puede viajar a lugares lejanos, adentrarse en nuevas aventuras donde ella y sus hermanas están unidas para siempre, imaginar una vida en la que una mujer no tiene que casarse para sobrevivir. Cuando Neil Perry sube al escenario, entra en un espacio donde es una versión distinta de sí mismo. Una donde sus amigos están presentes, se ríen con él, vive un futuro alejado de las expectativas de su familia y por un momento puede expresarse con total libertad, sin miedo a ser visto tal y como es. La música de Sing Street permite que los personajes sean los protagonistas de sus propias vidas por un pequeño instante. No son los chicos raros de la escuela, son una boy band, son artistas. Y claro, cuando graban los videoclips con ropa y maquillaje extravagante, es evidente que su realidad no es la más lujosa. No tienen un equipo, apenas tienen una cámara, sus instrumentos y una ciudad, pero utilizan sus problemas para darles la vuelta, crear arte y dejarse a sí mismos soñar por un instante. De hecho, me encanta la escena final de la película, porque la intención del director es dejarla a interpretación del espectador. Es decir, no se sabe exactamente si Connor y Rafina de verdad están yendo a Londres o si está todo en la imaginación de Connor. Pero al final da igual, porque de cualquier manera está apoyándose en su arte para sobrepasar los límites y pensar en un nuevo futuro. Quiero recalcar que el arte no siempre te va a salvar si tú no te salvas a ti mismo. No todas las películas que he mencionado tienen un final donde el arte salva a su protagonista. La muerte de Neil en Dead Poets Society no es algo digno de admiración, es una tragedia, un evento catastrófico en la vida de todos los personajes, y un ejemplo de que, aunque la última noche con vida de Neil fue haciendo lo que le gustaba, el teatro no le ofreció una solución mágica. Pero aunque sea, me gusta pensar que lo ayudó a ser feliz por un momento. No one will forget Joe March. El arte puede llegar a ser una herramienta muy poderosa durante la adolescencia para muchas personas, tal y como se retrata en el Coming of Age. Puede ayudarnos a enfrentarnos a sistemas opresores, problemas externos y cuestiones internas. Para muchos, una canción, un libro, una película o cualquier otra forma de arte ha sido lo que nos ha hecho sobrevivir en una realidad que a veces es difícil de habitar. Sin embargo, el arte no siempre puede cambiar nuestras circunstancias. No puede evitar una tragedia ni resolver mágicamente nuestros problemas, pero puede servir para recordarnos quiénes somos cuando todo a nuestro alrededor intenta decidirlo por nosotros.